Estación Reddit. Desaparecí sin aviso, ahora ella está quebrada y sola. Nunca imaginé que desaparecer sin aviso haría tanta diferencia en la vida de alguien. De hecho, pensaba que si me iba sin dar explicaciones, ella entendería con el tiempo, o incluso podría perdonarme por mi decisión abrupta. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja. La verdad es que, cuando tomamos decisiones impulsivas, como la mía, que surgen de una mezcla de confusión interna e incapacidad para lidiar con nuestros propios sentimientos, no podemos prever el impacto que esto tendrá sobre otra persona. Al principio, todo parecía perfecto. Ella era una persona que me hacía sentir completo de una manera que nunca había experimentado antes. Nuestros días juntos eran simples, pero intensos. No se trataba de grandes gestos o promesas de eternidad, eran esos momentos espontáneos de felicidad pura, como cuando íbamos al cine sin planearlo o hacíamos una cena improvisada. Y en las noches más silenciosas, cuando solo se escuchaba el sonido de nuestras respiraciones, había una sensación de paz. Todo parecía estar bien, pero, al mismo tiempo, una parte de mí sentía que faltaba algo. No lograba entender qué era, pero había un vacío. Fue en ese vacío donde la decisión comenzó a tomar forma. No fue algo que pensara mucho. Una parte de mí solo quería desaparecer, como si la simple acción de irme resolviera todos mis dilemas internos. Pero el mayor error, y quizás el más egoísta, fue no entender que estaba haciendo esto no solo por mí, sino también por ella, aunque ella no lo hubiera pedido. Creía que podría lidiar con mi ausencia de manera racional, como si fuera solo una fase. Pero la realidad mostró que nadie puede entender lo que no se explica, especialmente cuando se trata de sentimientos. La decisión de irme fue como una pesadilla disfrazada de solución. Nunca me preparé para las consecuencias. Nunca imaginé que un simple desaparecimiento podría dejar marcas tan profundas, no solo en ella, sino también en mí. Cuando ella se dio cuenta de que había desaparecido, el impacto fue instantáneo y devastador. Al principio, quizás pensó que solo estaba ocupado, o que nuestra rutina normal se había roto por alguna razón temporal. Pero la realidad se impuso rápidamente. Ya no estaba allí. No estaba en las llamadas que intentó hacer, ni en los mensajes que envió. Y lo peor de todo, no había explicación. ¿Cómo podría alguien entender lo que no puede ver, escuchar o tocar? Sabía que dejaba un vacío irreparable, pero, en mi confusión emocional, no lograba ver la magnitud de lo que estaba haciendo. Ella comenzó a buscar respuestas, de la manera en que cualquiera lo haría. Me llamaba con frecuencia, tratando de entender qué había pasado, incluso me enviaba mensajes cada vez más angustiados. Algunos de ellos eran puro desespero, otros estaban llenos de ira y frustración, y algunos, especialmente los más tardíos, estaban cargados de una profunda tristeza. Era como si se estuviera desmoronando mientras yo me mantenía en silencio. Sabía que esto estaba sucediendo, pero algo dentro de mí, tal vez una mezcla de miedo y orgullo, me impedía responder. Cada mensaje de ella era un recordatorio de que había tomado la decisión equivocada, pero también una señal de que el dolor que ella sentía era, en parte, un reflejo del dolor que yo sentía por dentro. Estaba roto de una manera diferente, pero roto de la misma forma. Sin embargo, su dolor parecía más tangible, más visible. Veía el impacto de cada minuto sin respuesta, mientras ella se volvía cada vez más desesperada. Debía haber explicado. Debía haber sido honesto con ella, y con mis propios sentimientos. Pero, en lugar de eso, opté por la fuga. Y ahora, la veía intentando desesperadamente entender la razón de mi desaparición, mientras yo me hundía cada vez más en mi propio silencio. Ella siempre fue una persona llena de vida. Tenía una energía contagiante, una risa que iluminaba cualquier ambiente. Sus amigos la amaban, y siempre estaba rodeada de personas que la respetaban y se importaban. Pero sabía que, detrás de esa fachada, había alguien que se entregaba profundamente a las personas que amaba, y que tenía una manera única de conectar con los demás. Y cuando me fui de su vida, dejé un agujero enorme. Sabía que ella tenía una red de apoyo, sus amigos, su familia, colegas de trabajo, pero nadie la conocía como yo. Nadie sabía los pequeños detalles que la hacían sentir amada, o los gestos que la hacían sonreír. Sabía cómo reaccionaba ante las cosas pequeñas, cómo se acurrucaba cuando estaba triste o cómo se emocionaba con un plan espontáneo. Pero ahora, todo eso estaba en un vacío. Nadie más sabía cómo estaba realmente. Mientras tanto, la idea de que ella pudiera levantarse sin mí parecía casi egoísta de mi parte. Claro, tenía las herramientas necesarias para seguir adelante. Pero, en mi mente, creía que el vacío que estaba dejando no podría ser llenado fácilmente.
En mi cabeza, ella necesitaba de mí para encontrarse de nuevo. Y, sin embargo, no podía hacer nada para revertir lo que había causado. Esa fue mi visión distorsionada. Pensaba que ella necesitaba tiempo para aprender a vivir sin mí, pero no me daba cuenta de que el dolor que le estaba causando podría ser mayor que mi propia necesidad de desaparecer. Ella no necesitaba de mí para aprender a ser fuerte, ya era fuerte. Lo que necesitaba era una explicación. Y yo le estaba negando esa oportunidad de entender. Me convencí de que mi decisión tenía una justificación razonable. Necesitaba tiempo para mí, estaba confundido con mis sentimientos, o incluso pensaba que la relación ya no tenía sentido. Pero, en el fondo, sabía que ninguna de esas razones podría justificar el dolor que estaba dejando atrás. El vacío que había causado en su vida no podía ser ignorado. No solo estaba dejando a una persona atrás, estaba destruyendo algo que podría haber sido hermoso, algo que, si hubiera actuado de manera diferente, podría haberse transformado en algo duradero y significativo. Lo peor de todo era saber que ella se estaba culpando. Vi sus mensajes pidiendo disculpas, como si hubiera hecho algo mal. Pero la verdad era que yo había tomado la decisión equivocada. Ella creía que el problema estaba en ella, pero la realidad era que el problema estaba en mi incapacidad para lidiar con lo que sentía. La hice creer que no era lo suficientemente buena, cuando, en realidad, yo no estaba listo para ser el tipo de persona que ella merecía. Pero no podía volver. No en ese momento. Su dolor era profundo, y yo no estaba listo para enfrentarlo. Así que continué en silencio, pensando que el tiempo y la distancia podrían ser la solución. Pero, a medida que pasaban los días, el peso de mi elección comenzaba a volverse más pesado para mí. Había hecho algo irreparable y no sabía cómo, ni si era posible, corregirlo. El tiempo avanzó, y las cosas no se hicieron más fáciles para ella. Veía su dolor crecer, cada vez más visible en las redes sociales, en las conversaciones con amigos, e incluso en pequeños gestos del día a día. Ella intentaba seguir adelante, tratando de ocupar su mente con trabajo, salidas con amigos, tal vez incluso coqueteando con otras personas, pero todo parecía temporal. Nada lograba llenar el vacío dejado por mi ausencia. La observaba desde la distancia, sabiendo que estaba intentando reconstruirse, pero también sabía que nada de lo que hiciera podría realmente curar el dolor que causé. El vacío no podría ser llenado por distracciones temporales, y yo lo sabía, aunque ella no lo supiera. Era una herida que, por más que intentara, nunca se curaría sin una explicación, sin la verdad. Quería volver, pero sentía que estaba muy lejos de la persona que ella había sido. Me había alejado, y ahora parecía imposible reconstruir algo que había destruido con tanta facilidad. Con el paso de los meses, comencé a darme cuenta de que, aunque estaba físicamente distante, el dolor que le causé aún resonaba en mí, como si cada lágrima suya fuera también una parte de mi propia agonía. Su sufrimiento no era un dolor distante o abstracto, estaba muy presente, palpable, y eso me consumía por dentro. No podía dejar de pensar en ella, en cómo estaba lidiando con todo, o, más importante aún, en cómo estaba intentando seguir adelante sin mí. Lo que no había comprendido en el momento de mi huida era que la ausencia no afectaba solo a quien se queda, sino también a quien se va. No estaba en paz. Pensaba en ella todos los días, incluso sin querer. El dolor de verla sufrir sin poder hacer nada era una carga constante que llevaba, pero me sentía paralizado. Aún no sabía qué hacer o cómo actuar. Ella estaba rota por mi ausencia, pero yo también estaba roto de otra manera, y la culpa me estaba carcomiendo por dentro. Me preguntaba si mi dolor podría ser un reflejo de mi propia incapacidad para lidiar con los sentimientos que tenía por ella. ¿Acaso nunca fui capaz de expresar esos sentimientos de manera saludable y por eso decidí huir? La respuesta era clara, no sabía cómo enfrentar lo que sentía, y en lugar de enfrentarlo, elegí ignorar mi propia vulnerabilidad. Pero, en el fondo, esa elección me hizo ver que mi dolor también era consecuencia de mi decisión de huir de algo que, tal vez, temía perder. Aún así, la idea de volver parecía imposible. Me había distanciado tanto, y el dolor que causé era tan grande que, en mi mente, no había más espacio para el regreso. Temía que cualquier intento de acercamiento solo la hiriera más, o peor, que ella me rechazara por haber sido tan cruel. Y así, continué alejado, atrapado en un ciclo de arrepentimiento y silencio. Los días pasaron y, mientras ella intentaba seguir adelante, yo me sumía cada vez más en mis propias reflexiones. Sabía que necesitaba entender qué me llevó a tomar esa decisión, pero la verdad era que estaba huyendo de algo mucho más grande que la simple necesidad de distancia. Estaba huyendo de mí mismo, de mis inseguridades, de mis miedos.
tenía miedo de que la relación fuera algo que no estaba preparado para mantener, algo que requería más de mí de lo que podía ofrecer. Comencé a cuestionarlo todo. ¿Por qué había hecho eso? ¿Por qué no tuve el valor de enfrentar mis propios sentimientos y comunicar mis miedos de manera honesta? ¿Por qué la dejé creer que la culpa era de ella? Sabía que no había suficientes excusas para justificar el dolor que causé, pero, al mismo tiempo, me di cuenta de que no había nada que pudiera hacer para borrar lo que ya estaba hecho. Fue en ese momento de reflexión que comencé a entender una verdad dolorosa: no podía cambiar el pasado, pero necesitaba hacer algo para remediar lo que había roto. Necesitaba perdonarme a mí mismo. Necesitaba, antes que nada, enfrentar el dolor que causé, y eventualmente, intentar buscar un camino hacia la sanación. Pero, mientras tanto, mi mayor pregunta era cómo y cuándo sería el momento adecuado para intentar corregir lo que hice. Sabía que no podía seguir viviendo con el peso de una elección tan radical, sin al menos intentar comprender las consecuencias de esa decisión. Y, a pesar de todo, había una parte de mí que sentía que el reencuentro con ella era necesario. No sabía si ella aún estaría dispuesta a escuchar mis explicaciones, pero necesitaba intentarlo. Más que cualquier otra cosa, necesitaba encontrar una manera de comenzar de nuevo, incluso si era para mostrarle que, a diferencia de lo que parecía indicar, me importaba. El dolor de haberla dejado atrás necesitaba ser superado, y tal vez la única forma de hacerlo era enfrentar la situación de frente, sin más fugas. Finalmente, después de mucho tiempo, encontré el valor para buscarla. Sabía que sería difícil. Sabía que ella estaría herida, tal vez incluso enojada, y que las palabras podrían no ser suficientes para aliviar el dolor que causé. Pero, al mismo tiempo, no podía seguir viviendo con el peso de no haber intentado. Necesitaba enfrentar la realidad, incluso sabiendo que la verdad podría ser dolorosa. El encuentro ocurrió de una manera simple, pero cargada de tensión. El primer momento fue silencioso, un silencio pesado que flotaba entre nosotros, como si las palabras no fueran suficientes para expresar lo que estábamos sintiendo. La observé, aunque ella estaba más fuerte, más decidida, aún había un profundo dolor en sus ojos, un dolor que yo había causado. El silencio entre nosotros era la verdadera manifestación de lo que ambos sentíamos, una mezcla de arrepentimiento, tristeza, tal vez, un poco de ira. Sabía que para ella aquello no sería fácil. Probablemente se preguntaba por qué había desaparecido, y también sabía que no había explicación que pudiera borrar lo que había hecho. Pero, en ese momento, sabía que era importante que ella supiera que, a pesar de todo, aún me importaba. No podía volver atrás y deshacer lo que hice, pero al menos podría intentar explicar por qué actué de esa manera. Ella estaba más distante que antes, más reservada, y tal vez eso era una forma de protegerse del dolor que aún llevaba. No sabía lo que ella pensaba, pero sabía que mis palabras necesitaban ser sinceras. No estaba allí para pedir perdón, sino para mostrar que finalmente entendía la magnitud de lo que hice. Tal vez eso fuera el primer paso hacia la sanación, para ella, para mí, para los dos. Durante la conversación, las palabras comenzaron a fluir y finalmente conseguí entender lo que ella estaba sintiendo. No era solo por el hecho de que me había desaparecido, sino por la sensación de haber sido descartada, de no haber sido considerada lo suficientemente importante como para recibir una explicación. Ella me dijo que, durante mucho tiempo, se culpó a sí misma. Pensó que había algo mal en ella, que no era lo suficientemente buena para que yo me quedara. Esas palabras me impactaron profundamente, porque sabía que tenía razón. La dejé sin explicación, sin consideración, y eso fue lo que realmente la rompió. Ella no tenía culpa, y yo lo sabía. No merecía el trato que le di, y, de alguna manera, sabía que necesitaba dejar claro que el problema estaba en mí, no en ella. Fui egoísta, fui cobarde, y eso no podía corregirse con disculpas o promesas. Pero al escucharla hablar, me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor, ella se estaba volviendo más fuerte. Estaba comenzando a reconstruirse, incluso sin mí. Había aprendido a lidiar con la ausencia de una manera que yo no podía entender en aquel momento. La dejé, pero ella ya no estaba tan rota como pensaba. Se estaba curando, y eso fue algo que nunca esperé ver. Fue en ese momento que comprendí que, aunque las cosas entre nosotros nunca pudieran volver a ser como antes, tal vez existía la posibilidad de reconstruir algo diferente. Quizás la curación no significaba volver a ser lo que éramos, sino entender que, incluso con las cicatrices, ambos podríamos seguir adelante de maneras distintas. Ya no tenía derecho a pedirle nada, pero, de alguna forma, el simple hecho de poder mirarla a los ojos y ser honesto fue una pequeña victoria para los dos. No sé qué nos depara el futuro.
El dolor que nos causamos fue grande, y el tiempo que pasó nos moldeó de maneras que no podemos ignorar. Quizás nunca volvamos a ser lo que éramos, o quizás lo que éramos ya no sea posible, dada la intensidad de lo que sucedió entre nosotros. Pero, al menos, ahora sé que el primer paso para sanar las heridas que creamos es admitir la verdad, incluso si eso significa enfrentar el dolor que causamos y los errores que cometimos. Ella todavía está tratando de seguir adelante, y yo también. Pero, de alguna manera, aunque nuestras historias ya no se entrelazan de la misma forma, siento que ambos hemos aprendido algo valioso. El amor, el dolor, el perdón, todo esto forma parte de nuestro viaje, y quizás, al final, la ausencia no sea el final. Ella está rota, pero no sola. Y, de alguna manera, yo tampoco lo estoy. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!